A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Señoras y señores, muy pero muy bienvenidos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Transmitiendo desde los estudios de Fundación Códigos en el punto más alto de Punta del Este, en la República Oriental del Uruguay, para toda la cadena ECO, 225 emisoras de AM y FM en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Hoy con noticias de alguna manera terribles que están sucediendo en nuestro planeta Tierra. Vamos a estar hablando de esto y mucho más aquí en ¿Por qué lo hiciste? Y para ello vamos a los titulares de hoy con Majo López. Fuerte advertencia sobre el calentamiento global. Prevén que los peces morirán o emigrarán si no se respetan los protocolos climáticos. El cambio climático está obligando a los peces a abandonar sus hábitats tradicionales para buscar aguas más frías, y cada vez más especies se pueden ver afectadas si no se cumplen los objetivos para controlar el aumento de las temperaturas. Hallan nuevas zonas muertas en el Atlántico. Un equipo de investigadores alemanes y canadienses han descubierto zonas con niveles de oxígeno extremadamente bajos en el Atlántico norte tropical, varios cientos de kilómetros frente a la costa de África Occidental. El hombre, el mayor depredador. Son muchos los estudios científicos que señalan la influencia de la humanidad sobre el cambio climático. También, el desarrollo tecnológico ha dotado a los investigadores de mejores herramientas para tomar datos relacionados con el comportamiento del planeta. Caería 23% el ingreso medio mundial por el calentamiento global. Nos perjudicará el cambio climático. Con cada grado de aumento, el calentamiento global abrazará a 3/4 partes de la economía mundial y ensanchará la brecha norte-sur entre naciones ricas y pobres, según un estudio económico y científico. Y vamos ahora al desarrollo de la primera noticia de hoy con María Paz Gálvez desde Santiago de Chile. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Fuerte advertencia sobre el calentamiento global. Prevén que los peces morirán o emigrarán si no se respetan los protocolos climáticos. Madrid, Agencia EFE. El cambio climático está obligando a los peces a abandonar sus hábitats tradicionales para buscar aguas más frías, y cada vez más especies se pueden ver afectadas si no se cumplen los objetivos para controlar el aumento de las temperaturas. Un equipo de investigadores estudió el futuro de los océanos bajo 2 escenarios de cambio climático. Uno en el que se limita el calentamiento atmosférico a 2 grados, como señalan los acuerdos de Copenhague, y otro en el que continúan al ritmo actual, con lo que las temperaturas pueden subir hasta 5 grados. En el peor de los escenarios, el estudio advierte que los peces emigrarán un 65% más rápido, lo que traerá consecuencias para la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Todas las especies y recursos que obtenemos de los océanos se verán afectados, indicó el profesor William Chung de la Universidad de Columbia Británica y codirector del programa Nereus. Antes de comentar esta noticia, vamos a aclarar que la fuente, la revista Science, es una de las revistas más serias del planeta. Es una revista que hace por lo menos 2 revisiones en cada materia que publica antes de ser publicada, y hubo casos también en el cual llegó a hacer 3 revisiones para seguridad de que lo que se publica allí es verdad, es cierto y es fehaciente. En este caso, la noticia nos está diciendo que hay una fuerte advertencia sobre el calentamiento global. Y esta fuerte advertencia proviene justamente de estudios, del estudio de una universidad consagrada, como lo es
la Universidad de Columbia Británica, a cargo justamente de este profesor, que también es un profesor que tiene gran reputación, el profesor William Chang. Señoras y señores, esto está más que claro. Si hablamos de emisiones de gases, como lo habla esta noticia y como lo hablan todas las noticias del mundo, sabemos muy bien que al paso que vamos, las emisiones de gases irán calentando aún más la Tierra por el efecto rebote, el efecto invernadero, y la Tierra puede llegar hasta 5 grados. Imagínense, usted señora, usted señor, con 5 grados más de temperatura en su cuerpo. Imagínense, en vez de tener 36 o 37 grados, tener 41 o 42 grados de temperatura. Seguramente estará postrado en cama, sin poder moverse. Eso es lo que le está sucediendo a este planeta. Hoy por hoy, los protocolos intentan no dejar que aumente a 2 grados más la temperatura, y esto parece imposible de lograrse. Por eso, este estudio propone 2 escenarios. Uno en el cual se cumpla justamente con todos los protocolos, como el de Copenhague, por ejemplo, y otro en el cual no se cumpla nada, que es lo que se viene haciendo hasta ahora. Porque si bien se han reducido los clorofluorcarbonos después del protocolo y el acuerdo de Montreal, la realidad es que en cuanto a las emisiones de gases, parece que esto cuesta muchísimo lograrlo, obviamente debido a los grandes intereses que hay detrás. La cuestión es que si no logramos frenar el calentamiento global, solamente estamos hablando de emisiones de gases, si no logramos frenar las emisiones para que no llegue a más de 2 grados el aumento de la temperatura en el planeta, las especies se verán forzadas, por una cuestión de supervivencia nada más, a abandonar sus lugares, a migrar rápidamente, y esto afectará, como bien dice la noticia, a todos los ecosistemas, inclusive a nosotros, los seres humanos. No es algo que no podamos hacer, es algo posible. Hoy por hoy el ser humano tiene la tecnología para hacer este cambio en todo el planeta. Simplemente, como decíamos, hay una cuestión de intereses detrás que lo está frenando todo. Y vamos ahora a la segunda noticia de hoy, también desde Santiago de Chile, con María Paz Galvez. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Hallan nuevas zonas muertas en el Océano Atlántico. Un equipo de investigadores alemanes y canadienses han descubierto zonas con niveles de oxígeno extremadamente bajos en el Atlántico Norte tropical, varios cientos de kilómetros frente a la costa de África Occidental. Los niveles medidos en estas zonas muertas, inhabitables para la mayoría de los animales marinos, son los más bajos registrados hasta ahora en aguas atlánticas de mar abierto. Las zonas muertas se crean en torbellinos, caracterizados por grandes masas arremolinadas de agua que se mueven lentamente hacia el oeste. En el caso de que se topen con una isla, es probable que causen la muerte masiva de peces costeros y otros animales del litoral, a menudo una fuente importante de alimentación para los eventuales residentes humanos de la isla. En estas zonas solo prosperan ciertos microorganismos. Además de por su impacto medioambiental, las zonas muertas son un problema económico para la pesca comercial, dado que las concentraciones muy bajas de oxígeno han estado relacionadas con capturas de pescado más reducidas en el mar Báltico y en otras partes del mundo. Antes del reciente estudio realizado por el equipo de Johannes Carstensen, científico del GeoMar de Kiel, Alemania, se pensaba que en el Atlántico Norte a mar abierto se hallaban concentraciones de oxígeno mínimas de unos 40 micromoles por litro de agua marina, o alrededor de 1 milímetro de oxígeno disuelto por 1 litro de agua marina. Esta concentración de oxígeno es baja, pero aún permite que sobrevivan la mayoría de los peces. En cambio, los niveles mínimos de oxígeno que se han medido ahora son 20 veces más bajos que el mínimo anterior, lo que convierte a las zonas muertas en regiones prácticamente vacías de oxígeno e inapropiadas para la mayoría de los animales marinos. Las recién halladas son únicas en el hecho de que se forman dentro de los citados remolinos. Los pocos torbellinos que han sido observados con un nivel de detalle suficiente se podrían comparar con cilindros rotatorios de 100 a 150 kilómetros de diámetro y con una altura de varios cientos de metros, con la zona muerta ocupando más o menos los 100 metros superiores. El área alrededor de las zonas muertas de los remolinos sigue siendo rica en oxígeno. Bien, gracias María. Hasta el año pasado sabíamos que en los océanos se habían hallado más de 400 zonas de desiertos de oxígeno. Estamos hablando 200 zonas
de varias hectáreas, estamos hablando cientos de hectáreas, miles de hectáreas en algunos lugares, muertas, totalmente muertas por falta de oxígeno, y se denominaron estas zonas como desiertos de oxígeno. En el año 2012 había contabilizado más o menos 220 zonas muertas. Ya en el 2014 se contabilizaron más de 400 zonas muertas y esto sigue aumentando. Esta noticia nos deja claro que esta situación continúa en avance y continúa en el deterioro de todos los ecosistemas. Grandes cilindros, estos remolinos que se mueven lentamente por los océanos, por las diferentes presiones obviamente y composiciones. Estos grandes cilindros de 150 kilómetros de diámetro, con varios cientos de metros de altura, van arrasando con la vida en los océanos. Hoy, en la primera noticia, hablábamos de las emisiones de gases, hablábamos de la importancia de reducir dichas emisiones. Y ahora estamos hablando de falta de oxígeno. ¿Tiene alguna relación? Por supuesto que la tiene. La relación es muy clara. Los motores de combustión interna no solamente emiten grandes cantidades de CO2, sino que también consumen grandes cantidades de aire para funcionar, y evidentemente en ese aire también va oxígeno. Es más, sin oxígeno no habría combustión, por lo tanto, sin oxígeno los motores de combustión no funcionarían. Es más todavía, podríamos decir que los motores de combustión que tienen todos los automóviles del planeta funcionan a oxígeno y no a combustible, ya que se necesita una parte de combustible y 5.000 partes de oxígeno puro para que estos motores funcionen. ¿Por qué falta el oxígeno en los mares? Justamente porque los 2.000 millones de automóviles que circulan por el planeta hoy están consumiendo 6.000 millones de litros de oxígeno puro por segundo o 30.000 millones de litros de aire por segundo. Esto el planeta no lo puede reponer, supera 4 veces la producción de oxígeno del planeta, y es por eso que las zonas donde hay reservas de oxígeno, como por ejemplo la capa de ozono, se está debilitando, y en los mares, que también hay oxígeno disuelto, están aportando al aire ese oxígeno disuelto que tienen, porque justamente fue de donde provino, y se están quedando sin oxígeno. En definitiva, el consumo de aire de los motores de combustión, que asciende a 30.000 millones de litros por segundo hoy, está dejando sin oxígeno a los mares y sin oxígeno a nuestro principal reservorio, que es la capa de ozono, y por lo tanto, por eso se debilita. Muy claro, no basta con un cambio de combustible, hay que cambiar la tecnología. No basta con tener motores que consuman biodiesel o que consuman hidrógeno y por el caño de escape no emitan CO2, porque igual siguen consumiendo aire y siguen consumiendo oxígeno. La solución es el motor eléctrico, los autos eléctricos. Y es la única solución que tenemos hoy para masivamente y rápidamente poder suplantar esta tecnología destructiva que está acabando con el planeta. Y vamos ahora al desarrollo de la tercera noticia de hoy, también con Majo López. Adelante, Majo. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. El hombre, el mayor depredador. Son muchos los estudios científicos que señalan la influencia de la humanidad sobre el cambio climático. También, el desarrollo tecnológico ha dotado a los investigadores de mejores herramientas para tomar datos relacionados con el comportamiento del planeta. Los animales se desplazan de su hábitat natural y las plantas se ven obligadas a migrar hacia mayores alturas por el efecto del cambio climático. Hasta los insectos se sienten presionados a desplazarse buscando mejores ambientes para subsistir. Como lo relata Lawrence Smith, profesor de Geografía y de Ciencias de la Tierra y del Espacio de la Universidad de California en Los Ángeles, en su libro El Mundo en 2050, por todo el mundo hay animales, plantas, peces e insectos que se van desplazando a latitudes y elevaciones mayores. Lo dicho por este experto ha sido corroborado por otros estudios. A mediados de 2012, un grupo de científicos mapeó la ubicación actual de la flora del volcán de Chimborazo en Ecuador y la comparó con los datos que, en 1802, tomó Alexander von Humboldt. Los investigadores encontraron que las plantas se han desplazado 500 metros de media hacia arriba, es decir, desde los 4.600 metros hasta casi los 5.200 metros.
Que el hombre es el mayor depredador, no nos cabe ninguna duda. Lo hemos dicho muchas veces, lo hemos mostrado inclusive por televisión. Realmente es increíble, ¿no? Porque si nos comparamos a una especie más, una especie animal más que existe en el planeta, diríamos, bueno, sí, está bien, somos una especie animal más, pero somos los más inteligentes. Y bueno, cada especie tiene su defensa. Cada una de las especies de alguna manera se puede defender de las amenazas que le puedan ocurrir. El ser humano, la defensa que tiene no es el puño, sino la inteligencia. Y justamente la inteligencia, lo que debería ser nuestra defensa para poder justamente sobrellevar nuestra vida y hacerla cada vez mejor, se nos ha tornado en un enemigo. Desgraciadamente, señoras y señores, con la inteligencia hemos hecho muchas cosas buenas, pero también hemos hecho muchas cosas malas. Y el caso es que hoy hemos logrado, a través de los combustibles fósiles, un mejor confort, hemos logrado vivir mejor, hemos logrado poder desarrollar tecnología en base a esa energía, pero sin embargo esto nos está trastornando día a día todos los ecosistemas y por lo tanto también nuestra vida. La noticia habla claramente que las especies están tratando de adaptarse a estos cambios enormes que está haciendo el ser humano en el planeta. El caso de algunos vegetales, plantas, que han logrado trasladarse, moverse hacia arriba, por ejemplo, buscando otras zonas, o hacia abajo, depende de la circunstancia y la situación, pero otras plantas que no lo han podido hacer y obviamente desaparecerán. Lo mismo sucede con los animales microscópicos que ni siquiera nos enteramos nunca que existían, quizás hayan desaparecido. Y lo mismo con todo tipo de animales. No hay más que observar, por ejemplo, a los osos polares en el estado que están hoy. Observen las fotografías que hay subidas a internet de osos polares totalmente famélicos, totalmente flacos, cosa nunca vista jamás, porque siempre uno tiene presente la imagen de un oso polar gordo, un peluche gigante, blanco, hermoso, y hoy los vemos que se les nota el esqueleto del hambre que están pasando, y esto es por los cambios climáticos, esto es porque no hallan el alimento. Ellos no entienden por qué sucede esto, pero nosotros, los seres humanos, sabemos muy bien que es por nuestra culpa. ¿Podemos remediarlo? Sí podemos, simplemente tenemos que ponernos todos de acuerdo y obligar a nuestros gobernantes y a los que dictan las leyes a hacer las cosas en serio y a dejar de lado las presiones de los grandes intereses económicos para poder preservar la vida en este planeta. Vamos ahora a la cuarta noticia de hoy con Majo López. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Caería 23% el ingreso medio mundial por el calentamiento global. Nos perjudicará el cambio climático. Con cada grado de aumento, el calentamiento global abrazará a 3/4 partes de la economía mundial y ensanchará la brecha norte-sur entre naciones ricas y pobres, según un estudio económico y científico. Comparado con lo que sucedería sin el calentamiento global, el ingreso medio a nivel mundial se rezagará en un 23% a finales del siglo, en caso de que la contaminación por dióxido de carbono siga en aumento, revela un estudio publicado en la revista científica Nature. Países como Rusia, Mongolia y Canadá se beneficiarían económicamente del calentamiento global, proyectó este estudio. La mayoría de Europa mejoraría un poco, mientras que Estados Unidos y China retrocederían ligeramente. Los más perjudicados serían fundamentalmente Asia, África, Sudamérica y Medio Oriente, según los economistas. Lo que el cambio climático está haciendo es devaluar todos los bienes inmuebles del sur de Estados Unidos y convirtiendo al planeta en uno menos productivo, dijo el coautor del estudio, Salomón Xiang, economista y profesor de políticas públicas de la Universidad de California en Berkeley. Esencialmente, el cambio climático es una transferencia masiva del valor de las partes calientes del mundo a las partes más frías del mundo. Es como quitarle a los pobres para darle a los ricos, dijo Xiang. El autor principal, Marshall Burke, de Stanford,
y Xiang examinaron 50 años de datos económicos de 160 países e incluso datos de cada condado de Estados Unidos y encontraron lo que Burke definió como la zona ideal en la temperatura global en la que los humanos son buenos para producir cosas, una temperatura media anual que ronda los 13 grados. Señoras y señores, hay muchas personas que, desgraciadamente, solo les interesa la parte económica cuando hay un problema. Lo hemos visto infinidad de veces. Nosotros como fundación, sin fines de lucro, sin intereses económicos detrás, solo pensamos en preservar la vida en este planeta porque creemos realmente que nuestros niños, y siempre lo decimos, y también los animales, merecen recibir un mundo como lo recibimos nosotros. Entendemos que los adultos que vivimos hoy en este planeta no tenemos ningún derecho a pasar por él y dejarles un mundo arruinado. Pero hay mucha gente que realmente lo único que piensa o lo único que le importa es en cuánto los afectará económicamente. Y hay casos inclusive de países y personas que piensan que es bienvenido el cambio climático ya que los favorece en algún negocio puntual o en alguna forma de hacer negocios económicamente. Como es el caso, por ejemplo, del derretimiento del Polo Norte, el cual ha hecho rutas de navegación marina mucho más cortas y esto significa obviamente un beneficio económico. Pero, ¿hasta qué punto? ¿Hasta cuándo esto podrá ser un beneficio económico? La noticia dice que, desgraciadamente, África, Sudamérica y los países justamente en desarrollo, más pobres, son los que se verán más afectados por el cambio climático. La noticia dice, es como quitarle a los pobres para darle a los ricos. Este estudio fue realizado teniendo en cuenta 50 años de datos económicos en 160 países. E incluso, como dice la noticia, datos de cada condado de los Estados Unidos. Y se encontró justamente como la zona ideal en la temperatura global en la que los humanos son buenos para producir cosas. Es evidente que la temperatura tiene mucho que ver no solamente con la producción económica de un país o de un estado o de un condado, sino con toda la vida en el planeta, porque realmente la temperatura es la responsable y la protagonista de este milagro de la vida que existe en este planeta. Lamentablemente no podemos salir a recorrer planetas porque ahí nos daríamos cuenta que lo que vivimos en la Tierra es realmente un milagro. Y es debido justamente a las temperaturas adecuadas para que pueda existir agua líquida y para que obviamente pueda existir la vida. Y todo esto se lo debemos a un delicadísimo equilibrio que se logró justamente con la acumulación de oxígeno entre los 15 y 50 kilómetros de altura, lo que llamamos capa de ozono. Esa acumulación de oxígeno, transformado en O3, que llamamos ozono, es la que ha logrado justamente este equilibrio en las temperaturas en todo el planeta, que hacen que las temperaturas reales del universo, que oscilan entre menos 270 grados bajo cero y más 120 grados sobre cero en cualquier parte del universo, aquí, debajo de la capa de ozono, justamente no sean así y permitan la vida. Señoras y señores, somos los únicos responsables directos de lo que está sucediendo en este planeta, en este maravilloso punto azul que flota en el espacio, que contiene tanta vida y tanta belleza. Y está en nosotros mismos pensar y recapacitar si dejaremos un mundo como lo recibimos nosotros a nuestros hijos y nietos o les dejaremos desgraciadamente un mundo arruinado. Y bien amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad siempre. También agradecer a Global News, leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al Dr. Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer como siempre a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Seguesa en los controles,
en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos Por qué lo hiciste, desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.